Escala de coma de Glasgow. Esta escala es una de las más utilizadas en el ámbito de la valoración del estado de conciencia y de alteración de la conciencia y el estado de coma del paciente. Estas se utilizan en el ámbito de también para primeros auxilios, ya que es una escala que se puede identificar el estado de conciencia y es fácil y muy rápida su lectura. En esta escala se van a dividir en tres áreas o en tres aspectos. El primero siendo la apertura de los ojos, que un puntaje máximo es de 4. El puntaje, la segunda área es la respuesta verbal y esto tiene un máximo de 5 y la respuesta motora tiene un máximo de 6. Estas áreas, la calificación mínima en esta escala es de un 3 y la calificación máxima es de un 15. Nos menciona que si es un puntaje de 15 a 13, lleva un traumatismo o muy leve o un estado de coma muy leve o casi nulo o no lo presenta. Un estado moderado nos indica una calificación de 12 a 9 y ya un estado grave de inconsciencia es de 8 a menos de la valoración. La aplicación de este test se puede realizar de la siguiente manera. Tenemos al paciente en un estado de conciencia y nosotros al acercarnos vamos a ir valorando las tres diferentes áreas. Por ejemplo, en la apertura de ojos vamos a decir paciente y si vemos una respuesta motora espontánea se le da el puntaje máximo. En este caso es un puntaje máximo y su calificación es de 4. La respuesta verbal, nosotros le vamos a hacer una pregunta o que haga una interacción del paciente hacia con nosotros. Le decimos, paciente, ¿se encuentra bien? Sí. ¿Sabe qué día estamos? Sí. ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Dónde estamos? En su casa. Bien. Al ver la respuesta verbal, se ve orientado el paciente. Con estas sencillas preguntas se le da el puntaje máximo, que es de 5. En la respuesta motora nosotros vamos a hacer que el paciente haga por sí solo el movimiento o con ayuda de un percutor o de algún estímulo extra. Vamos a hacer que el paciente haga un movimiento. Pues si nosotros hacemos un piquete con la ayuda del auxiliar de nuestro martillo de reflejos, vemos que hace una flexión. Si el paciente presenta una flexión alterada, no presenta ni siquiera el movimiento, se le va a dar un rango mínimo de calificación. Al paciente hacer una flexión normal, paciente puede flexionar su rodilla. Vemos que el paciente lo hace a la orden y no hay ninguna alteración en el movimiento, se le da su calificación máxima de 6. En este caso el paciente tiene un puntaje de 15 y quiere decir que el paciente tiene un nivel muy leve de estado de inconsciencia o no es nula la inconsciencia en el paciente. En la escala de reflejos de Wattenberg vamos a tratar de valorar y cuantificar los estados neurológicos del paciente, una alteración posible en esta. Vamos a valorar en específico los reflejos. Este test o esta prueba o escala nos va a dividir los tipos de reflejos presentes en 5 grupos. Hiperreflexa, que es un aumento exagerado del reflejo, con o sin clonus. Una normoreflexa, que es un estado normal del reflejo. Una hiporreflexia, que es una disminución de esto, y una anarreflexia, que no hay el reflejo o está ausente el reflejo en el paciente. Este también nos va a servir de guía para el estado del paciente, ya que también es una guía una escala fácil de entender, fácil de rellenar y es muy sencilla. Nos va a dividir los 4 grupos y nos va a dar resultados si este es aumentado, disminuido o si no hay respuesta. Nosotros al hacer la valoración o hacer la prueba vemos el reflejo, si presenta un reflejo normal o está alterado. En este vamos a utilizar la ayuda de un martillo de reflejos para hacer las percusiones
y en este caso vamos a hacer, vamos a valorar el reflejo rotuliano. Tenemos al paciente y vamos a hacer la percusión en la rodilla, pero vemos presente el reflejo. Vemos que es un estado normal y se da el estado de normoreflexia en esta valoración sobre esta escala al paciente. En la escala de equilibrio de Tinelli, en esta, como su nombre indica, vamos a realizar una valoración sobre el equilibrio del paciente en diferentes actividades. Esta nos indica 9 tareas de equilibrio y 7 tareas sobre la marcha o tareas que debe realizar el paciente en la marcha. Cada una de estas clasificaciones va a tener el tipo de respuesta del paciente y el valor que ésta tiene. Si al total, al sumar todas estas, tiene un indicio menor a 19, nos indica un alto riesgo a sufrir una caída durante la realización de alguna de estas tareas, y si el paciente presenta una suma mayor a 19, indica un bajo riesgo de sufrir alguna caída. Al realizar ese test, vamos a hacer al paciente que esté en sedestación sobre una silla. Vemos que el paciente se encuentra firme y no se desliza o no hay ningún otro movimiento, y se le da una puntuación, la puntuación a su respuesta. Se le indica levántese el paciente. Vemos que es capaz de levantarse sin apoyo de los brazos o sin alguna ayuda ortésica, y le damos su puntuación máxima. En la otra indicación, en la otra tarea, es combinado con la anterior. Al hacerle la indicación que el paciente haga, eso lo realiza el primer intento, igual se le da su calificación máxima sobre esta tarea, y se valora el equilibrio que presenta ahora, el equilibrio inmediato. Si vemos que es inestable o presenta o es estable con la ayuda de un andador, o que es equilibrio sin apoyo, en esta se le da el equilibrio sin apoyo, que es su calificación máxima. Vemos que su equilibrio en infestación también es estable, sin ayuda de algún soporte. Le damos su calificación máxima al paciente. Realizamos en esta prueba, tenemos que tener cuidado si vemos que el paciente tiene con un soporte, al hacerlo con manera adecuada, precavida, porque es realizar un empujón. Si nosotros hacemos el empujón y vemos que el paciente se mantiene firme, le damos su puntuación máxima. Se le indica al paciente, puede cerrar los ojos. Ciérrelos, manténganlos cerrados. Vemos que el paciente presenta todavía una visualización firme al mantener los ojos cerrados, igual se le da su puntuación máxima. ¿Paciente puede dar una vuelta completa? Vemos que el paciente lo realiza de manera seguida, pasos continuos, no hay ninguna pausa y se mantiene estable, se le da su puntuación máxima. Se le da la orden en la siguiente valoración al paciente que se puede sentar. Ese lo realiza de manera segura, no hace titubeos y no se apoya con los brazos, y se le da su puntuación máxima de esta valoración. En el siguiente apartado ya son las tareas de la marcha. En esta vamos a valorar el inicio de la marcha, la longitud del paso del pie izquierdo y la longitud del pie derecho. Paciente puede dar 4 pasos hacia el frente. Vemos, puede regresar a su lugar. Vemos que el paciente inicia la marcha de manera no vacilante, que es de manera segura, se le da su puntuación máxima al paciente. Vemos que la longitud del paso es una longitud completa, que lo levanta por completo tanto el pie izquierdo como el pie derecho. Se le da su puntuación máxima. En esta se va a dar 2 puntuaciones por el levantar el pie y sobrepasar el pie contrario. También se valora la simetría. Si el paciente presenta una simetría, se le da su calificación.
Si presenta la continuación de los pasos es seguida, si no hay un descontinuo en esto, también se le da su máxima calificación. También se valora si hay una desviación en el paciente. Vemos que el paciente no presentó ninguna desviación y siguió el camino, se le da su puntuación máxima. El tronco, si vemos que hay balanceo, si presenta el tronco, si presenta una flexión o alguna alteración, se le da su puntuación. Si presenta un balanceo normal con flexión, como una marcha normal, se le da también su puntuación máxima. Y si también se valora los pasos, la posición de la marcha, si los talones están en contacto o están separados, y también eso se le valora al paciente y se da su puntuación. Vemos que su puntuación del paciente es 28. Esto indica que no tiene riesgo de sufrir una caída y en la escala de Tinelli está en condiciones normales.